La Biblia nos habla de que solo existe un Dios. Pero en el Evangelio de Juan, Juan nos menciona que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la deidad o esto que hemos escuchado de la Trinidad? ¿Cómo podemos reconciliar que hay un Dios en tres personas? Eso y otras cosas vamos a estar analizando hoy en Estudiemos Juntos. Saludos desde acá a los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Como todas las semanas, contentos de que estés en nuestra mesa, allá en tu casa, en el carro, en la oficina, donde quiera que estés, acompañándonos para este estudio profundo que hacemos de las Escrituras cada semana. Acá en la mesa hoy estoy con Sammy y con Joel. Denar hoy no se encuentra con nosotros porque está en un viaje un viaje de misión, sí. Pero estamos acá en la mesa hoy con un estudio muy bueno. Ya estamos llegando al final del Evangelio de Juan. Ya nos queda solo el mes de diciembre. Y a mí me ha gustado mucho el estudio que hemos hecho este trimestre. No sé a ustedes cómo les ha parecido, pero para mí el estudio de los Evangelios es tremendo. Y hoy vamos a estar analizando un tema que realmente es un tema que todavía causa mucha controversia. Esto de la Trinidad, de cómo es que hay un solo Dios, pero tres personas. Y vamos a ver simplemente qué nos dice Juan en su Evangelio con respecto a esto. Una de las cosas que sí tenemos muy clara, especialmente en los Evangelios, es que Jesús constantemente está hablando de su Padre. O sea, constantemente. Y sin duda Juan, la palabra Padre creo que aparece más de 130 veces en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? ¿Será que, como algunos piensan, tal vez que el Padre, por ser Padre superior al Hijo, tiene más autoridad? Que incluso Jesús a veces infiere que el Padre le ha dado a él autoridad. Y a veces no entendemos esos textos muy bien, y no estoy diciendo que nosotros los entendemos, pero simplemente vamos a traerlos a la mesa hoy y analizarlos a la luz de lo que Jesús dijo y el resto de la Escritura. Así que vamos a comenzar orando. Sammy, ¿pudieras comenzar con oración? Padre, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra, conociéndote más. No lo queremos hacer bajo nuestro conocimiento humano, sino pedimos dirección del Espíritu para que seas tú, Señor, que nos ayudes, que no simplemente ya por nuestro conocimiento previo podamos dar nuestras opiniones, sino que aquí, mientras estamos abriendo tu escritura, abriendo tu palabra, que tú nos muestres cosas nuevas, sí, y que podamos conocerte y que sea de bendición para todos aquellos también que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En la Biblia entera, pero especialmente en los Evangelios, en Juan, que es el que estamos estudiando, vemos que está muy claro que si queremos conocer quién es Dios, tenemos que conocer quién es Jesús. O sea, no hay otra. Jesús es quien nos revela al Padre. Y a veces pensamos con eso, y obviamente por eso lo estoy diciendo, que el Padre es superior al Hijo, porque en nuestra mente, cuando hablamos de Padre e Hijo, siempre vemos que el Padre tiene más autoridad que los hijos. El Padre, cuando hablamos de culturas, por ejemplo, patriarcales, donde los patriarcas, los padres son los que mandan y los demás se tienen que someter a lo que ellos digan. ¿Existe algo de eso en Jesús? Hemos hablado tal vez en otros episodios, tal vez no es nada nuevo, que sin duda tal vez Jesús como hombre, como humano, la parte humana, tenía que someterse a Dios. Y al igual que nosotros tenemos que hacerlo. Pero hay mucha gente que piensa que si Jesús hacía eso, entonces no era Dios. Lo que pasa es que nosotros en la visión que tenemos es jerárquica. Y la función de la Biblia es funcional. La visión de la Biblia es funcional, no jerárquica. El hecho de tener una función no te hace más importante o superior o inferior porque tengas otra función, ¿no? O sea, es más, en el contexto del reino, si tendríamos que hablar de superior e inferior, Jesús tendría que ser el mayor. Sí, porque es el menor. Porque es el que más bajó. Claro, bueno, y Pablo lo dice en Filipenses, que él es el mayor. Sí, nada más ahora. Que después dice que en Filipenses también dice que Jesús fue exaltado por el Padre. Exacto. Sí. Entonces parece que el que exalta es el mayor. Sí.
Entonces es toda una cosa que con la mentalidad humana no va a poder entender. no la vamos Pero a mira, poder fíjate, entender. tú hablaste algo bien interesante. Mientras hablabas de eso y estaba pensando yo, no sé si es lo mismo que está mencionando Joel, pero cuando dijiste el padre y el hijo, en nuestra mentalidad pensamos que el padre y el hijo, bueno, tienen roles distintos, pero es lo mismo. Padre y el hijo son seres humanos. Bueno. O sea, Seres exactamente humanos, lo mismo. ¿Ah? Son seres humanos, dijiste. Un padre y un hijo así. O sea, padre y hijo Estoy hablando humano. terrenal. Ah, no de Dios, sino de Sí, Dios. estoy hablando de lo sí, que es sí, Dios. sí. O sea, Sí, siguen sí, siendo sí. lo mismo. Correcto. Tienen roles distintos, pero no valen el mismo valor, el mismo No, ser el humano, las padre mismas no vale destrezas, más las que mismas cosas. Que es más, muchas veces si tenés que cuidar la vida de un bebé por la vida de un padre, vas a cuidar la vida del bebé y no la vida del padre. Ujú. Sí. So, Bueno, la cuestión es que, sin duda, esto del Padre y Jesús está muy claro, pero tenemos que ir al mismo principio. Por eso quiero leer Génesis 1 y 2, porque del mismo principio, la Biblia nos establece que estos tres seres, que el Nuevo Testamento lo describe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Viejo Testamento no existe esto de Padre, Hijo y Espíritu. Pero sí están estos tres seres descritos en los primeros 2 versículos de la Biblia. Y por eso quiero leer Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. No sé si, Sammy, tú lo tienes para que lo leas. el 1 y 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Muy bien. Aquí cuando dice que en el principio creó Dios, la palabra en hebreo para Dios es Elohim, que es el plural de Dios. O sea, dioses. So, ya desde el mismo principio nos está diciendo que hay más de uno. Sin embargo, en otros lugares de la Biblia nos dice que solamente existe un Dios. Por ejemplo, el versículo de Deuteronomio donde dice Jehová Dios, Jehová uno es. Entonces, esto de la palabra Trinidad, de paso, no está en ningún lugar de la Biblia. No. Esto de Trinidad no existe en la Biblia. Pero sin embargo, vemos aquí que está Dios, está Elohim, que son dioses, y después habla de que el Espíritu de Dios se movía. Cuando vamos a Juan, vemos en Juan capítulo 1 que dice que todo lo que fue creado a través del Verbo, a través del Elohim encarnado, que yo lo veo así. Elohim Dios, o dioses, pero Elohim se encarna en Jesús. Y ahí vemos entonces a Dios, Elohim, al Espíritu y a Jesús allá en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo esto? Que el Espíritu de Dios es una energía, como algunas denominaciones, algunos cristianos tal vez incluso creen que el Espíritu de Dios no es un ser, es una energía, es simplemente algo que sale de Dios, es sabiduría, pero no es un ser en sí mismo, aparte de Jesús o aparte de Dios. Cuando vamos también al Nuevo Testamento y vemos, por ejemplo, adelantando lo que vamos a leer ahorita, al bautismo de Jesús, ahí también aparecen 3 individuos separados. Está Jesús siendo bautizado, esa parte de Elohim encarnada. Está la voz de Elohim que desde el cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y entonces aparece también Elohim en la paloma, que es el Espíritu. So, ¿cómo es que funciona esto? ¿Es uno o son 3? ¿O son lo mismo? Otro ejemplo que doy antes de que des tu comentario, Joel. Cuando habla, y esto no sé, capaz que en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Cuando hablamos de el fruto del Espíritu, a veces decimos es el fruto, es uno. Los frutos. Pero cuando los describe son 9. Entonces, ¿es uno o son 9? ¿Es uno o son muchos? ¿Será que hay algo aquí que no estamos entendiendo, que Dios nos quiere, que tal vez la matemática de Dios es diferente a la nuestra? Bueno, en el Génesis también dice, y serán una sola carne. Es otro ejemplo, exacto. El matrimonio, el humano, cuando está en la relación sexual, deja de ser 2 y es cuando 1. se casa. O cuando se casa, exacto. Deja de ser 2 y ahora es 1. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y por eso esto... Y tú vas a hacer un comentario. Sí, yo lo que quiero decir, y no sé si es una aclaración con la que tendría que terminar o la tendríamos que comenzar, pero todo este tipo de discusiones tienen una connotación griega, no una connotación hebrea. O sea, el hecho de definir si Dios es 3 personas, es 2, es una influencia, no es una influencia, el Espíritu son 3 seres, es un ser que se manifiesta en 3 formas diferentes, es todo griego. El hebreo no estaba tan empecinado, si podríamos decir, en definir quién era Dios, sino en descubrir el carácter de Dios y cómo relacionarse con Dios. Era más relacional el hebreo. Y por eso vamos a ver que en la Biblia Dios prohíbe toda
imagen de Él. Dios incluso hasta creo que prohíbe toda definición de Él, porque nosotros no podemos captar a Dios. Es tan grande que definirlo no lo podemos definir, no lo vamos a entender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde comienza esto? Vos dijiste que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y es verdad. La primera vez que aparece la palabra Trinidad oficialmente aparece en el Concilio de Nicea, que se realizó en el año 323 o 325 después de Cristo, no me acuerdo ahora exacta la fecha, que lo convoca Constantino. Y convoca a toda la gente, y entonces desde ahí era para confrontar la herejía que ellos declararon, porque hasta ese momento no era herejía, la herejía arriana, después ahí se declaró como herejía, para poder separar a un grupo de gente que pensaba diferente. Cuando la iglesia se corrompe, comienza este tipo de teología que se basa en definiciones abstractas. Cuando en la teología de Jesús y de la Iglesia Apostólica, la teología se basaba en vida, en cómo vivir con Dios, no en tanto en definir quién es Dios o cómo es Dios, sino en vivir una relación con Dios. Y eso tiene un enfoque total que lleva ese tipo de teología al estilo griego, después marca todo el medioevo y termina siendo la corrupción más grande. O sea, llevó a la Iglesia a pensar que definiendo bien las cosas no necesita tener una relación con Dios. Y que definiendo bien las cosas no necesita parecerse a Cristo. O sea, lo lleva más a lo intelectual. A lo intelectual y no a lo que eso era lo que hacían Platón, los filósofos griegos decían, como había dos mundos, estaba el mundo de las ideas y el mundo material estaba creado por un Dios malo, y el mundo de las ideas, que estaba basado en la razón, que la razón estaba en la parte divina del ser humano, entonces era el mundo que realmente valía, y por eso la definición, la filosofía para los griegos era la vida espiritual. Y nosotros, esa connotación, para Jesús la vida espiritual no eran definiciones, para Jesús la vida espiritual eran relaciones y cómo yo me relaciono con el prójimo para hacerle bien, para ayudar al prójimo. Esa era la religión, y eso está en toda la Biblia. Pero cuando entran los filósofos griegos a la iglesia, comienzan a definir la religión como una empresa intelectual académica, y quizás, por ejemplo, en la época de Jesús, no harían este tipo de elección de escuela sabática. Quizás la escuela sabática sería mostrada, no sería discutida. Claro. Ahora te pregunto, no es siempre, por conocimiento, no estoy por debatir y por llevar la contraria. De hecho, en eso uno crece y aprende. Cuando dice, ok, bueno, los hebreos no eran así, los griegos sí, pero si tú, por ejemplo, los hebreos, o sea, los fariseos de ese tiempo, los escribas, todos ellos no aceptaban el mensaje de Jesús. Eso también es intelectual. Por eso, ahí te das cuenta. Pero ellos no eran griegos. No, correcto, pero vos fíjate que los fariseos llevaban también, o sea, la tendencia natural del ser humano es llevar el concepto espiritual, un concepto intelectual y abstracto, y no a la vida. O sea, que va más allá de simplemente los griegos y los hebreos, sino es simplemente... No, yo creo que es algo natural. No, aparte de que yo creo que los hebreos también fueron influenciados, porque los griegos fueron antes, claro, la época de Jesús. Pero de yo hecho, creo que es que toda verdad, tú tienes que analizar una parte intelectual. Estoy diciendo, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, la carne y el espíritu, cómo se mezclan, ¿verdad? Entonces está lo intelectual y lo espiritual, o lo de vida. Yo pienso que tiene valor también, porque... No, es que no es una cosa sobre la otra, sino... O sea, no es ignorar lo intelectual. Ahí es que, ¿cómo uno hace, por ejemplo? Porque toda verdad tiene sus límites, ¿verdad? Bueno, puedo decir que no todo es abstracto. Entonces, esto es lo que me ¿cómo hacemos esto es lo que como los griegos pensaban que la razón estaba en el alma y la razón era divina, porque el alma era divina, entonces cuando llegaban a una conclusión, pensaban que esa conclusión era inerrante, o sea, porque la razón era divina. O sea, que no se permitía debatir. No. O sea, una vez estaba la conclusión, ya esa una vez que llegas a una conclusión es dogma. Nadie puede debatirla. Porque eso, y si yo pienso diferente, el que está equivocado es el otro. Y entonces ahí se genera toda una... Entonces, el hebreo, y vamos a ver, la mentalidad bíblica es que no se desecha. En el hebreo estaba todo unido. No había separado, o sea, Dios actuaba en el mundo material como en el mundo intelectual, en el mundo espiritual. Lo que había que era integrar esos dos mundos en algo. Claro. Yo creo que también, volviendo al punto original que Joel trajiste, y uniéndolo con lo que tú dijiste, Sammy, hasta dónde, yo creo que la Biblia
nos define cosas y conceptos y principios. Los define claramente. Y eso obviamente hay que analizarlo desde una perspectiva intelectual con la razón. Pero hay cosas que no están definidas. Y nosotros queremos definirlas. Y yo creo que ahí es donde entramos justamente. Yo creo que esto de la deidad es uno de ellos. Que sin duda hay ciertos versículos que puedes usar como para irte a un lado, pero hay otros versículos que puedes utilizar como para irte a otro. Claro, entonces cuando nosotros acá decimos, son 3 personas, exacto, nosotros vamos a encontrar que hay gente que dice que el Espíritu Santo es una influencia y lo demuestra con la Biblia también. Hay gente que dice que Dios no son 3 personas, es una persona que se manifiesta en 3 formas diferentes, eso se llama modalismo, y lo demuestran también con la Biblia. Entonces corremos el riesgo de entrar también en el mismo problema que entró el Concilio de Nicea, en decir, el que piensa diferente a mí está mal. Exacto. Lo que está claro en la Biblia es cómo debemos vivir. En eso tendríamos que analizar y todo eso, porque en eso no nos vamos a equivocar, en seguir analizando cómo debemos vivir. Pero ¿quién es Dios? Y esa pregunta, ¿quién es Dios? Yo creo que el límite está con Jesús. Claro, y es dual, porque tú puedes decir quién es Dios con respecto a su carácter, pero puedes también decir quién es Dios con respecto a son 2, son 3, o sea, a su ser, o qué es Dios, o qué es Dios. Y por eso yo pienso que la Biblia no nos describe, o sea, no podemos llegar a una conclusión 100%, y capaz que hay personas que van a diferir, no hay problema, de esto de la deidad de Dios de 3 en 1, si viste todo esto. Pero sí, yo creo que lo que Jesús y lo que Juan quieren aclarar en el Evangelio es cómo es Dios. Exacto. Porque eso es lo más importante. Y de hecho, yo creo que lo más que nosotros podemos ver es sombras de Dios. ¿Qué es lo que me refiero? Por ejemplo, una persona que, una persona no existe todos somos tridimensionales, ¿verdad? Pero un papel, una persona que fuera de papel, jamás pudiera entender lo que significa ver un cubo, ¿verdad? Claro. Tú lo dibujas en un papel y no es lo mismo, no lo puedes ver. Entonces yo creo que Dios está fuera de nuestra dimensión de lo que podemos entender y comprender exactamente. Yo creo que llega un... Claro, pero sin embargo, Dios no está fuera de nuestra dimensión. Se encarnó para estar en nuestra dimensión, y lo entendamos a través de lo que Jesús enseñó. Y Jesús enseñó vida. No enseñó también hay conceptos y eso, pero enseñó conceptos que te llevan a vivir mejor, que te llevan a vivir de acuerdo a los parámetros del reino, son principios. Que eso es lo que debemos enfocarnos, pero hay otras cosas que están por encima de nuestro conocimiento, que lo que vamos a ver es sombra y no los vamos a poder analizar. De paso, yo siento que nunca vamos a poder conocer la plenitud de Dios. Exacto. Porque es que Dios es demasiado complejo para, aún en un estado de perfección, nosotros entenderlo. Yo lo veo con mi perra, por ejemplo. Mi perra, yo te digo, a veces me empieza a hacer así y yo siento que me está queriendo hablar. Claro. Y ella no va a poder hablar. No va a poder entender todo lo que hago porque es perra. Y yo soy ser humano. Exacto. Y el hecho de que no me entienda no quiere decir que no podemos tener una relación. Pero nosotros a veces, como tenemos una razón que también está, al no entender, nos separamos de Dios. Y eso es lo que lleva la religión griega, con la connotación griega. Llega un momento que como hay un límite y como nosotros pensamos que nuestra razón es divina, nos enojamos porque no podemos entender. Y ahí llega el problema, que entonces ¿qué hace el ser humano? Cuando no entiende algo, lo niega. Claro. Sí. No, y qué lindo eso de las relaciones. Este fin de semana que estuve por ahí predicando en Awaken, aproveché que mi abuela cumplía años. Y la fuimos a visitar en el home day, pero mi abuela tiene Alzheimer y no reconoce absolutamente nada ni nadie. Entonces, para mí fue un shock, obviamente. Cuando llegué allí, yo estaba como si hubiese ido a un funeral. La veía allí, cuando la vi de lejos fue como súper extraño para mí. Y yo estaba que no podía. Pero entonces mi mente, mientras íbamos, le cantábamos, estábamos allí, mi mente empezó a analizar. Entenderá, sabrá, por qué cuando mira así, me mira, llora. Y yo, ¿será? Que hay ahora allá adentro. Ya voy a dejar de tratar de entender si sabe, si no sabe, y le hablé como si estuviera, como entendía, y le hablé y le mostré, y ya me dejé de preocupar tanto que si no, que si que hice la ciencia, que si aquello, que si lo otro, y ya, y para mí fue muy lindo. Qué lindo, y por eso yo creo que, de nuevo, la Biblia tal vez no nos va a definir hasta lo más mínimo esto de los 3 en 1 o 1 en 3, pero sí nos va a definir algo, y es lo que ocurrió justo en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3. Y esto para mí es lo que Dios se ha encargado de que nosotros entendamos, porque antes de la caída,
que es lo que está aquí en Génesis 3, Adán y Eva conocían todo literalmente de Elohim. Ellos sabían lo que era Elohim, todo, o sea, lo veían, lo palpaban, caminaban, lo entendían. Pero una vez entra el pecado, se destruye eso. Y eso vamos a leerlo aquí rapidito en Génesis 3, 1 al 11. No sé si alguien quiere leer del 1 al 6 y después del 1 al 5 y del 6 al 11. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. El 7, ok. Sí. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto, con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse de los árboles del huerto, para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Ok, evidentemente Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Elohim, conocían a Elohim, pero una vez creen las mentiras de Elohim que Satanás hace, que obviamente cuando lo leemos aquí superficialmente tal vez no entendemos, pero son unas acusaciones muy profundas contra el carácter de Dios. Eva las cree, Adán las cree, y automáticamente ahí conocen el bien y el mal. Que es interesante porque una de las cosas que la serpiente le dice a Adán y Eva es que cuando comas de esto vas a conocer el bien y el mal. Y justamente lo conocieron, y eso era algo que Dios no quería. Conocer el bien y el mal en este contexto fue lo peor para Adán y Eva. Porque al conocer el bien y el mal, ahora conocen un aspecto que antes no conocían, es vergüenza. Y entonces cuando escuchan la voz de Dios, y no sé, capaz que Adán también, como decíamos en Puerto Rico, le estaba metiendo la feca a Dios, o sea, mintiéndole de que, no, escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo, pero capaz que había otro sentimiento de miedo por hice algo malo y Dios me va a matar porque el día que coma del árbol voy a morir. Y otra razón por la cual se esconde es porque tiene miedo de que Dios lo va a matar. Ellos atribuyen la obra a Dios, la obra del pecado. Correcto. Que eso es lo que hace el pecado. Justamente. Le echa la culpa a Dios de lo que él hace. Justamente. Entonces, ahora comienza una distorsión, pero increíble. Y esto es interesante porque ocurre instantáneamente. O sea, por lo menos el texto, si lo cogemos literal, dice que inmediatamente se le abrieron los ojos. Y ahí ya sintieron que estaban desnudos. Ahora, el pecado, y perdóname, Sí. el pecado crea realidades internas diferentes a las realidades externas. Por ejemplo, Adán y Eva conocían a Dios, pero cuando creen una mentira, esa creencia los lleva a cambiar su mundo interior. Y de acuerdo a esa creencia, ahora son los lentes para ver a Dios. Correcto. Y es una distorsión, ese es el engaño, porque ¿qué es el engaño? Es una distorsión de la realidad. Es cuando yo no veo un engaño, es cuando yo no describo la realidad como realmente es. Correcto. Y entonces lo que hace el pecado es tergiversar nuestra visión de las cosas, y eso produce una realidad interior que es diferente a la realidad exterior. Entonces, por miles de años, Satanás y los seres humanos hemos inventado, hemos creado no sé si decir revelación o ideas erróneas de Dios que le hemos creído. O sea, hemos pensado cosas erróneas de Dios. Esos pensamientos se vuelven en creencias y esas creencias nos hacen actuar de acuerdo a lo que creemos. Entonces, toda nuestra vida, y por eso cuando en Juan 1, y esto lo discutimos creo que en la primera o segunda lección que estuvimos este trimestre, cuando dice que el mundo estaba en tinieblas y la luz vino y resplandeció, justamente esa es la tiniebla en que nacemos y por muchos años, y no sé, capaz que hay un elemento de esto en lo que es tinieblas, pero
a mí siempre me enseñaron que nacemos en tinieblas porque somos pecadores y hacemos cosas malas y todo lo demás. Hay un elemento de eso. Pero me parece que es más profundo que eso. Me parece que el elemento de que nacemos en tinieblas es que nacemos ya con un, ¿cómo se llama eso? Precondicionados a creer mal de Dios, a tener esa visión mal de Dios. Y estamos en esa tiniebla. O sea, mientras haya pecado, eso va a pasar. Siempre. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Elohim cuando se da cuenta de que el ser humano ya no acepta la realidad que creía antes de Dios y que ahora está inventando otras cosas, que Satanás también está tirando muchas cosas? ¿Qué hace? Bueno, justamente lo que hemos estudiado en Juan. Elohim se hace carne. O sea, siempre hay una iniciativa de Dios. O sea, Dios no cambia. Dios sale a buscar a Adán y Eva para darle solución. Ellos lo ven tergiversado y salen corriendo. Pero Dios no cambia. Y es más, cuando el ser humano se aparta, Dios sale. Eso se llama misión, ¿no? Tremendo. La encarnación de Jesús es misión. O sea, Dios vive en misión para revelarse. Y que Dios te ama tanto, o sea, te ama de igual manera antes de pecar que después que pecas. ¿Sabes? No es como que Dios pecaste o hiciste el mal, bueno, ahora te dejo amar menos. Te sigue amando igual. Es más, la Biblia habla de que el que más peca, más ama. O sea, es algo increíble. ¿No? Sí. El que más ha sido perdonado. Exacto. Bueno, no, pero Claro, que más pecado claro, más. más que pecado, es lo que quiero decir. No es que voy a pecar para que me ame más, pero la realidad es que eso es lo que sucedería. Sí, sí. O sea, entre más tú pecas, Dios te va a demostrar más gracia y más amor. O sea, mientras el pecado lo que hace, o sea, el pecado no lo puede vencer al amor, porque el pecado incluso realza el amor. Claro, o sea, si no hubiera habido pecado, el amor de Dios no se hubiera visto tan profundo como se ve. Increíble. Pero no es que el pecado motivó al amor de Dios, sino que el amor de Dios ya estaba. Pero cuando hay más pecado, más se puede ver el amor de Dios cuando Dios rescata. Y es lo que dice Pablo en Romanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la vas a ver más, o sea, es más clara. Me gusta Juan también dice, las tinieblas no pueden contra la luz. O sea, la luz nunca... O sea, vos no le podés, a la luz no le podés tirar tinieblas y apagarla. Le tirás más tinieblas y más brilla. En cambio, vos a la tiniebla sí le metés luz y desaparece. Exactamente. Brutal. Entonces, cuando Elohim se encarna y Jesús aparece, entonces Jesús comienza a mostrarnos y a enseñarnos quién siempre ha sido Dios, quién siempre ha sido Elohim. Entonces vamos a leer algunos textos, vamos a leer varios textos. Vamos a Juan capítulo 10, 30 y 38. Juan 10, 30 y 38. Dice, el Padre y yo uno somos. Y el 38, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús claramente decía, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El Padre y yo somos uno. Y ahí vuelve de nuevo la pregunta, ¿cómo que somos uno? Bueno, no sé, así lo entiendo yo. Puedo estar equivocado, no estoy tratando tampoco de definir ahí al 100%. Pero, por ejemplo, tú ves a cualquier miembro de mi familia y estás viendo la familia Acevedo. Somos una familia. O sea, de donde quiera que estemos representando a la familia Acevedo. Hay una unidad plural. Correcto. Y yo creo que a eso es lo que Jesús se está refiriendo aquí, a que tú quieres saber cómo es Dios. Mírame a mí. Somos lo mismo. Somos Elohim. Simplemente que yo estoy encarnado para que tú ahora puedas ver lo que por miles de años ha estado en tinieblas, ahora es la revelación máxima de Dios. Y por eso dice, somos uno. Otro texto. Juan 3, 16 al 17. ¿Cómo es Dios? Y de nuevo, no estamos queriendo definir esto de la deidad ni todo lo demás, pero sí queremos definir lo que Jesús quiso definir. ¿Cómo es Dios? Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, según lo que Jesús dijo, ¿cómo es Dios? Amor. Dios ama al mundo, no solamente a un sector, ama al mundo. Y dio a su Hijo al mundo. Dio a su Hijo al mundo. Y el versículo 17 para mí es igual de poderoso o más que el 16. Durísimo. Porque dice que Dios no condena. No.
¿Quién es Dios? Es Salva. el que no condena. El que salva. Es el que, o sea, Dios tiene solución para la perdición que Él no ocasionó, es el pecado. Y constantemente está queriendo salvar. Por eso se le apareció a Adán y Eva cuando pecaron, cuando los llamó. No era para castigarlos, no era para descubrir su desnudez, era para decirle, mira, yo sé lo que pasó, pero tengo buenas noticias. Tengo un evangelio que darte. Yo lo veo de esta manera. Dios no es tinieblas, Dios es luz. Entonces el pecado, el mundo es tinieblas. Entonces, ¿cómo Dios va a traer tinieblas? No trae tinieblas, trae luz. No Correcto. puede traer tinieblas, no puede traer otra cosa que no sea luz. Correcto. Salva, punto. No hay de otra. O sea, condenación sería tinieblas. Exacto. Totalmente. Él no Por tiene. eso, cuando muchas veces se habla de la extraña obra que Dios va a hacer, nosotros le atribuimos a esa extraña obra como diciendo Dios Va a matar. algún día Sí. se va a poner malo y va a matar y va a condenar. Sí. Ya estás aquí. Sí. Sí, ya sé. Y la extraña obra que hace Dios es que no actúa con violencia a pesar de. Esa es la extraña obra. Lo extraño que hace, o sea, extraño para nosotros. Porque para Porque lo lógico para nosotros sería eso. Si estás mal, claro. aquí está. Nosotros para solucionar algo eliminamos. Dios para solucionar algo transforma. Y no para entrar, porque eso también es otro tema milenario. Pero qué injusto sería un Dios que pudiera vencer a través de la fuerza y ha permitido que Satanás haga y deshaga sin haberlo destruido. ¿Quién me dice eso de Dios? Si Dios es un Dios que en un punto pierde la va a paciencia. utilizar, Claro. No, que si él en algún momento utilizara la fuerza, la tendría que haber utilizado Hace tiempo. Hace tiempo. Porque si no, sería un Dios tan malo que ha permitido tanta injusticia y tanta maldad cuando Él tiene el poder de hacerlo ya. Aparte, si la fuerza sería una manera de solucionar cosas, ya tendría que haber dejado de haber guerras en el mundo. Correcto. Y siempre que hay una guerra, decimos, ahora hay paz, es la guerra por la paz esta. ¿Hay paz cuánto? O sea, hasta la próxima guerra. Exacto. Entonces, no, la fuerza no trae paz. Y por eso todo esto lo traigo porque confirma para mí que solamente hay una herramienta que Dios usa para solucionar el conflicto del pecado y ese es el amor. No hay otra cosa que Él use. Y el amor no siempre nos trae resoluciones instantáneas. Rápidas. No nos da y eso. tampoco sin dolor. Y sin dolor. Y sin dolor. O sea, a veces el amor es sufrido, justamente. O sea, cuando amás, tenés que aguantarte un montón de cosas. Cuando vos querés eliminar a alguien es porque no querés aguantar algo, no querés aguantar a esa persona. Cuando vos querés echar a alguien, cuando vos querés, ya, me cansé de esta persona, entonces, no, el amor es sufrido. Y aquí lo vemos cuando dice que porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Y, ahora, me parece eso interesante, perdón, porque justamente está describiendo lo que el ser humano ha pensado de Dios. Sí. Que Dios lo que trae es condenación al que peca. Y con esto no estamos diciendo que no hay condenación. Correcto. La Biblia habla de condenación. Claro. pero no es Dios el que condena. Exactamente. Ajá. Es el pecado el que condena. Muy bien. Vamos entonces ahora a Juan 6:57. Y estos son todos descripciones del Padre que hace Jesús mismo para poder conocer cómo es Dios y quién es Dios. Juan 6:57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Ok, en otras palabras, el Padre quiere dar ¿qué cosas? Vida. Ahora, ¿esa vida de Jesús por el Padre es la vida biológica o la vida zoe? Porque está la bios y la zoe. Puedo averiguarlo rapidito. O sea, no es, ojo, se me ocurrió ahí en el momento. Sí, esto es Juan 6:57. 57. Y de paso, hay una herramienta muy buena de gratis que no sé si deba darle promoción, pero usted puede averiguar. ¿Por qué no le puedes dar promoción? No sé. Se llama Blue Letter Bible en inglés. En inglés. Por ahí lo podemos poner en los comentarios después. Life. Vamos a verlo. The Living Father has sent me and I live Zoe. Zoe. Que es la vida que hablamos, ¿te acordás la clase pasada? Sí. No es la vida biológica, es la vida de calidad espiritual. Ok. Sí, Zoe. Esa es la palabra.
Bueno, sobre el padre de la vida es el punto que estamos trayendo acá y que Jesús está tratando de enseñar. Ah, mira, tenía algo que quería dar y no lo di, pero vamos a seguir. Juan 5, 22 y 30. ¿De qué estamos hablando? Perdón, ¿Cómo de qué estamos hablando? Como el Padre, de que Jesús habla acerca del Padre. Sí, descripciones de cómo es Dios, es lo que estamos hablando. Lo que quería, antes de leerlo, voy a leer porque me parece que es bueno. Vamos a leer Juan, ¿qué dije? 5, 22 y 30. Pero antes de eso, solamente para darle un ejemplo de cuán distorsionada está nuestra visión de Dios. Y esto lo he compartido en varios sermones que he dado. Uno de los más grandes ateos modernos se llama Richard Dawkins. Él es un británico y él ha escrito varios libros, pero en uno de los libros que escribió, que se llama The God Delusion o el engaño de Dios. El engaño de Dios. ¿Cómo se dice delusion en español? Tiene que tener otro nombre, pero engaño. Sí. Bueno, es como una ilusión. Como una ilusión. Exacto. Sí. Pues o la fantasía de Dios. Exacto, la fantasía de Dios. Fantasía me parece pero bien. Tampoco es la palabra. Claro. Pero anyways, el The God Delusion, el engaño de Dios, él lo que está comprobando es cómo el Dios del Antiguo Testamento no hace sentido. Desde su perspectiva. Y quiero compartir con ustedes un parrafito de algo. Dice aquí. El engaño. Sí. Un parrafito también puede ser. Un párrafo de cómo él describe, cómo él ve a Dios, y obviamente esto no es solo él. Hay millones de personas que realmente creen que Dios es así, el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces él dice, el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y orgulloso de serlo. Un fanático del control mezquino. Injusto e implacable. Un limpiador étnico, vengativo y sediento de sangre. Un matón misógino, o sea, tiene prejuicio contra las mujeres. Homofóbico, tiene un miedo irracional al homosexualismo. Racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista y caprichosamente malévolo. Esas son las descripciones del Dios del Antiguo Testamento que da Richard Dawkins. Entonces, si por miles de años hemos creído esta versión, y cuando digo hemos, me refiero al ser humano, porque ha sido engañado, llega Jesús a mostrarnos algo tan diferente. Claro, pero acá hay que hacer una aclaración, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Desechamos el Antiguo Testamento? O sea, es que el Dios del Antiguo Testamento es verdad que es diferente al Dios que muestra Jesús. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento está descrito por profetas que tenían las limitaciones en su visión, las limitaciones del pecado. En sus escritos dan aspectos de Dios que dan aspectos de Dios que son nuevos, que son justamente que van alineados con Jesús, pero esos aspectos que van alineados con Jesús vienen mezclados con aspectos que no iban alineados con Jesús. Entonces la verdad va siendo progresiva hasta que Jesús llega, y por eso no estamos diciendo que hay que desechar el Antiguo Testamento. Claro. No estamos diciendo tampoco que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo. Dios es siempre el mismo. Cómo describían los profetas a Dios es diferente realmente en el Antiguo Testamento, es progresivo en el Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Y por eso no debemos ser tan duros con esta gente. Claro, con el pueblo judío, esta gente, porque es muy fácil ahora nosotros, con toda la revelación de Jesús y todos estos miles de años que han pasado, mirar para atrás y decir, ay, qué tontos ustedes que no pudieron darse cuenta, claro. Pero ellos no tenían nada. Por ejemplo, y esto saliéndonos del tema un poco, el judío no sabía quién era la serpiente de Génesis. ¿Hasta cuándo podemos saber quién es la serpiente de Génesis? Apocalipsis. Hasta Apocalipsis. Sí. Cuando literalmente Juan dice la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Antes de eso, un enemigo. Pero no era necesariamente un ser espiritual, Lucifer, el caído. Es más, el judaísmo en general no cree en el diablo como un ser. Correcto. ¿Y cómo lo veían en Job? ¿Cómo? ¿Cómo lo veían en Job? A eso habría que preguntar, pero de acuerdo a lo que estudié, ellos lo veían más como una figura del mal, para describir el mal, personificar el mal, pero no como un ser que existe. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando ahora, porque, por ejemplo, Dios siempre ha querido mostrarnos quién es Él, y nosotros no lo entendemos. Al igual que con esto de Satanás, con Job, por ejemplo. ¿Tú no encuentras en la literatura judía mención de Satanás? Bueno, sí, en Job. Claro, pero fuera de Job. Ningún otro, vamos a decir, fuera de la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece 4 veces Satanás.
Pero por Satanás. Por Satanás. O sea, si mal no recuerdo, es Job, y después en Zacarías, cuando dice... con el de Josué. Con el Josué. Sí. O sea, esas son las referencias directas. Después todo lo demás es indirecto. El rey de Tiro, o sea, la serpiente en ningún lado dice en el Antiguo Testamento que es Satanás. O sea, es todo indirecto, son inferencias que se hacen. Después cuando viene Jesús entonces sí allí... habla directo. Sí, lo identifica. Lo identifica. Pero hasta el Nuevo Testamento no está claro tampoco. Como no estaba clara la visión de Dios, tampoco estaba claro. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos, eso sí, lo podemos demostrar por la Biblia, que se le atribuye a Dios muchas cosas que hace Satanás. Y cosas que hace Satanás se le atribuye como si Dios las hiciera. Nosotros después con la revelación que trae Jesús, con la revelación del Nuevo Testamento, podemos decir, no era así. Sin embargo, todavía hay gente que se aferra a la letra de la Biblia y se aferra al pensamiento de que los profetas eran infalibles, y como que los profetas eran infalibles, tenían todo. O sea, ¿no? Moisés tenía, como era Moisés y era el hombre más manso de la tierra y habló con Dios y todo eso, Moisés la tenía clarísima. Y hay gente que piensa que puede juzgar a Jesús con Moisés. No, Moisés siempre es inferior, y eso es lo que trata de aclarar Pablo en Hebreos, que le quería decir a los judíos: no, tenemos a alguien superior, ahora hay que analizar todo a través de Jesús, no nos quedemos en las sombras, no nos quedemos en el Antiguo Testamento, ahora Jesús es el que nos habla. Y eso enseña un tremendo principio, porque eso quiere decir que yo no tengo que saber todo correctamente para ser pueblo de Dios, para ser un amigo de Dios, para ser usado por Dios, para estar en relación con Dios. Así es. No tengo que saberlo todo. Sí, eso es tremendo. Y me encanta porque ahí tú lo ves en Job. A mí me encanta esa dinámica de Job, porque tú lo ves bien claro. Es como que Satanás está enviando el fuego, está enviando la destrucción, pero entonces se lo echa a Dios, todo el mundo. Es Dios. Y hasta el mismo Job, entonces cuando hablaba del fuego de Dios, entonces como que si lo tomas aislado, entonces vas a pensar si ese era el fuego de Dios, pero realmente ¿quién era el que estaba detrás del fuego? Claro. Y volvemos, y ahí está lo mismo cuando Jesús ¿cómo es? Cuando Juan y Santiago le dicen: vamos a enviar el fuego, como hizo Isaías. Entonces, como hizo Elías, vamos a hacer lo mismo. Entonces él le dice: ustedes no saben el espíritu que ustedes son. Entonces, ahí muestra justamente. Exactamente, mira, eso es otro buen ejemplo. Elías, que era uno de los más grandes profetas, tomó una decisión totalmente equivocada, que no era de Dios, y ahora los discípulos querían copiarle, y Dios le dice: no, es que ese no es el espíritu mío. Y estaba citando la Biblia, citando. Y el ejemplo es que nosotros lo que pasa, ¿de dónde viene esto de hacer a los profetas infalibles? Esto viene de la Edad Media, específicamente lo heredamos de la Edad Media, porque en la Edad Media se enseñó que cuando Dios elegía a alguien, lo hacía tan santo, incluso se le llamó santos a esas personas, que tenían obras tan buenas que esas obras se podían vender o se podían transferir para la salvación de otro. O sea, por ejemplo, yo tenía obras buenas y vos me moría, y mis obras, entonces Dios te las transfería a vos para el perdón de tus pecados. Entonces la gente veía a los seres humanos usados por Dios como si fueran infalibles. Y hasta ahora sigue el mismo concepto de los profetas. Vayan a una iglesia que tiene un profeta en su medio, y la piensan que es infalible la profeta o el profeta, y utilizan los escritos, la lista de compras de la profeta, como decir: esto está infalible porque es la profeta. No, justamente la Biblia decimos que es un libro inspirado por Dios porque muestra los errores que tenían los seres humanos, porque la Biblia lo que nos quiere mostrar es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y qué lindo es ver que también Dios lo que se interesa en las personas, hasta con errores. Dios no está buscando a nadie perfecto. Entonces, cuando uno ve eso, es decir: ok, bueno, está usando una persona imperfecta, pues me puede usar a mí también. Pero cuando pensamos que Dios solamente utiliza a alguien perfecto, y todo lo que come, todo lo que hace, todo es perfecto, se me hace bien difícil a mí llegar a querer alcanzar eso. Pero cuando lo vemos de esa manera, que hasta Dios utiliza gente imperfecta, me puede utilizar a mí también. Y ¿sabes qué es lo más triste de todo dentro de esto? Es que es el mismo pueblo que sigue a Dios el que peor reputación le da. El que lo rechaza. Y el que peor lo representa. O sea, el que enseña al Dios equivocado no es el ateo, no es el budista, no es el que no es cristiano. Somos nosotros los cristianos los que estamos predicando un Dios que no es el que Jesús enseñó. Yo siento a veces que el ateo tiene más ventajas que aquel que se formó en una tradición religiosa. Yo creo que sí también. O sea, porque el ateo para descubrir a Dios, para descubrir a Jesús, tiene que simplemente algo nuevo, descubrirlo. Claro. En cambio,
los que nos hemos desarrollado en una tradición religiosa, y generalmente las tradiciones religiosas tergiversan el carácter de Dios, entonces tenemos que primero hacernos ateos de esa tradición para entrar en la revelación de Dios mismo. Correcto. Y con eso es esto, difícil. y alguien puede decir, entonces, ¿para qué estoy en una iglesia? ¿Me voy de una iglesia? No, es que la iglesia es algo creado por Dios. El problema es lo que nosotros hemos hecho con la iglesia. Lo que hay que es transformar Exacto. el mensaje de Hay que meter a Cristo en el centro. Exactamente, O eso sea, es todo. y es más, son necesarias las instituciones religiosas. Si Cristo está en el centro, no se puede, o sea, no se pueden quitar, porque cada vez que nosotros nos juntamos, por ejemplo, nosotros tres nos unimos y decimos, tenemos el mismo propósito, vamos a hacer misión, porque cuando Dios nos llama para misión. Entonces, para hacer misión tenemos que crear instituciones para ser más eficientes en la misión. No se puede hacer cosas desorganizadamente. Cuando actuamos en más de a uno, que justamente Dios pide que nos unamos a otros, tenemos que organizarnos. Si no, no hay resultado de eso. Pero entonces, cuando nos organizamos, muchas veces nosotros entonces ponemos, en vez de seguir los métodos del reino, de organización del reino, seguimos los métodos del mundo. Porque hemos sacado al espíritu de lado, no hemos hecho de Cristo el centro. Cuando Cristo no está en el centro, el espíritu no es el motor. Entonces, cuando Cristo no está en el centro, tenemos que llenar el motor que desaparece del espíritu con control, con violencia, con acciones humanas, con estructuras humanas, pero no con Dios. Entonces la iglesia es algo que necesitamos todos y es el mejor invento que Dios ha hecho en esta tierra, pero tiene que ser el centro Cristo, la cabeza tiene que ser Cristo, y cuando Cristo es el centro, la iglesia es el instrumento más sanador que incluso que existe en esta tierra, que estamos todos enfermos, pero la iglesia sana. Y no el Cristo que hemos creado nosotros. Claro, el Cristo de los del Evangelio. Y por eso vamos a seguir acá, Juan 5, 22 al 30. ¿Cómo es Dios? ¿Quién iba a leer ese? Juan 5, 22 y 30. Tú lo tienes. Juan 5, 22 y 30 dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Ok, so Dios no juzga a nadie, y dice aquí Jesús que en el versículo 30, que Él hace la voluntad del Padre. O sea, todo lo que Él hace es lo que Él vio del Padre. O sea, Él sigue el ejemplo del Padre. Y si el Padre no juzga, Jesús juzga. Ahora, ¿y qué quiere decir que le entregó el juicio al Hijo? Y por eso es otro tema, pero lo hemos hablado. ¿Cuál es el juicio de Dios? Eso lo hemos hablado aquí antes, ¿viste? Sí. Cuando hablamos de que Dios es un Dios celoso, que Dios juzga, que Dios, no sé, otros adjetivos así de Dios, no lo podemos ver con el lente humano. Es que, y ese es el problema. Queremos humanizar tanto a Dios que lo hacemos... Bueno, que Dios se llena de ira, la ira de Dios. Eso estaba pensando, y cuando yo me lleno de ira, olvídate, yo pierdo el control. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, cuando Dios juzga, está en todo el Nuevo Testamento, eso, nada más que no lo queremos ver eso. Claro. Pero ¿qué hace cuando Dios juzga? Nos salva. Justifica. ¿Y qué es la justificación? Nosotros cuando aplicamos justicia condenamos, cuando Dios aplica justicia salva. Exacto. Y por eso decimos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La doctrina de la justificación por la fe es la doctrina de la salvación que está en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando decimos cuando Dios aplica justicia, mata. Y estamos negando lo que el Nuevo Testamento dice. Cuando Dios aplica justicia, da vida. Justificación en el sentido literal no es declararte justo. Sí, claro. Para que tú veas. Entonces, ¿yo soy justo? No. Bueno, pero Dios me declara justo. Claro, en Cristo. Esa es la buena noticia. Y ese es el juicio de Dios. Exacto, y ese es el Evangelio. Vamos a Juan 6:45. Dice: en los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. Aquí, este versículo a mí me dejó de día, si lo entendí bien. Porque Jesús está diciendo, Dios a todos les va a enseñar. Que está citando el profeta, no sé si es Jeremías o Isaías, que dice que todos serán enseñados por Jehová. Dios va a enseñar a todos, pero mira qué interesante, la enseñanza de Dios, ¿a dónde nos va a llevar? A Jesús. A Jesús. Está brutal. Juan tiene tantos versículos de esto. No, y es tan profundo que... Sí. O sea, la enseñanza de Dios, justamente la encarnación de Dios es la enseñanza de Dios, que Él quiere mostrarnos quién siempre ha sido Él.
lo que hemos estado perdiendo de vista por tantos años. Que, o sea, justamente la enseñanza de Dios es el Opus Dei, que es la obra de Dios. ¿Quién es el Opus Dei? Jesús. Es Jesús. Jesús, no hay otra. Y vamos a terminar esta sesión con Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, si el Padre y Jesús son uno, como Jesús claramente enseña, significa que el Padre nos ha escogido. Porque Jesús dice, ustedes no me escogieron, yo los escogí, pero yo y el Padre somos uno. El Padre también los ha escogido a ustedes. Y dice acá, ¿qué versículo es ese? El 16. 15, 16. Dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo tengan. O sea, ¿quién es Dios? Dios es este Padre que se goza en darnos cosas, en bendecirnos. Con todo, bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones de todo el tipo de bendición, que es lo que dice, ¿quién es el que lo dice? Que Pablo es el que dice que Dios nos da toda la bendición. Santiago 1. Santiago. Oh, pensé toda que bendición. No, lo de la sabiduría no, pero usted está diciendo que con todas las bendiciones espirituales. Exacto, sí. Eso es Pablo. Eso es Pablo que lo dice, Sí, con toda bendición Santiago espiritual. Lo que dice es de que pida sabiduría, Él se la da a todos. Pero Pablo dice, creo que en Efesios, que dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual, sí. En lugares celestiales, creo que eso es Efesios. Sí. 1. Joder, ¿te vas a decir algo? Se me olvidó. Ok. Vamos a Juan 16, 23. Juan 16, 23. Sí. Que va justo con este. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Mi versión dice, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. O sea, para mí esto es increíble porque lo que Jesús está mostrando, lo que Jesús quiere que hagamos es, ustedes tienen acceso directo a, o sea, siempre han tenido acceso directo a Dios. Nunca han tenido la necesidad de este mediador, de este profeta, de este juez, de este rey. Dios siempre los ha querido recibir uno a uno. Qué brutal. Ustedes tienen acceso. Y va a llegar un día en que ya no es a través de mí, van directamente al Padre. Eso es así. No, y entonces, si uno a Jesús pareciera como es más fácil pedirle a Jesús porque es más bueno, tan bueno y está todo. Claro. Pero está diciendo, pídele al Padre. Entonces, es lo mismo. Si podemos cambiar la imagen de que podamos ver exactamente, ver a Jesús, ver al Padre, que es lo que Jesús nos está diciendo, tendríamos una relación fantástica con Dios. Sería tremendo. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a adelantarnos, pero vamos a ver ¿a dónde brinco? Al espíritu. Sí, al espíritu. Vamos a brincar al espíritu. Bueno, ¿qué hicimos nosotros con la revelación de Dios que Jesús trajo? Juan 17, 22 al 26. Eso hay que leerlo. Juan 17, 22 al 26. ¿Lo tienes, Joel? Sí, ¿lo leo yo? Sí. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Hasta qué número? Hasta el 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Wow. Y para mí aquí claramente Jesús está diciendo, yo lo que quiero es mostrar la gloria del Padre, o sea, ¿y qué es la gloria? El carácter. ¿Quién es Dios? Y por eso Jesús nunca estuvo dando sermones o charlas o seminarios de definir la deidad, la Trinidad, incluso de definir Elohim. Jesús lo que quería era, yo quiero que ustedes conozcan quién es el Padre. Y mira lo que dice aquí, que el Padre los ama. Está amado. Qué brutal, como también me ama a mí. Qué brutal. Que vamos a ver su gloria. Y entonces dice que aunque el mundo no lo conoce, pero lo conoce a él en el versículo 25. Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco y estos discípulos saben que tú me enviaste. Bueno, acá dice, pero yo te he conocido. Es una acción, porque esto a mí me deja de día. Como o sea,
Yo creo, esto es algo muy personal, pero yo creo que Jesús desarrolló el conocimiento del Padre como ser humano. Cuando se hizo hombre, tuvo que conocer al Padre. No es que tenía una Nació, visión de Dios toda la noche y Dios le hablaba. No, tuvo que conocerlo al Padre, tuvo que descubrir esto que nosotros descubrimos, y Él dio dio el puntapié inicial para que nosotros, podamos todos en Él, podamos tener la misma experiencia. Exactamente. O sea, me gusta porque Él se hace uno con nosotros. Es uno con el Padre, pero se hace uno con nosotros. Y dice, miren, yo descubrí quién es Dios. Por lo tanto, ustedes también pueden descubrir quién es Dios. Y más ahora en mí lo pueden descubrir. Para mí todo. Realmente me emociona. Porque es que veo el amor tan grande que Dios tiene, que está dispuesto a pasar por el proceso humano, siendo Dios. Se humilla a pasar por el proceso humano para hacerse uno con nosotros, hasta en eso. O sea, está fuera de liga. Y que vamos a terminar entonces con el Espíritu Santo. Obviamente que todavía hay un gran debate de quién es el Espíritu y todo lo demás. Pero sin duda, Juan muestra, a través de lo que Jesús enseñó, que el Espíritu Santo es vital para poder aceptar la revelación de Jesús y para la misión. De paso, el libro de los Hechos de los Apóstoles realmente es que es la secuencia de esto, realmente es el hecho del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu hizo a través de los apóstoles. Sin Espíritu Santo, sin el poder, la influencia y la obra del Espíritu, hoy estaríamos en tinieblas todavía. Sí. Y por eso Jesús dijo en varias ocasiones, les conviene que yo me vaya, para que el que vamos a leer tal vez 2 o 3 textos nada más, Juan 3, 5 al 8. Y alguien que busque Juan 14, 26. Yo busqué el 14. Okay. Juan 3, 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Eso está hablando de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y está diciendo que si no nacemos del Espíritu, no vamos a poder entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos enseña la revelación de Dios, o sea, el que nos saca de las tinieblas. Pero en el versículo 3 dice, no puede ver el que no nace. No puede ver. No, y acá dice, después entrar. Pero para entrar tengo que ver primero. Y exacto. Si no lo veo, no entro. Exactamente. El nacimiento espiritual es removernos, removernos la máscara, removernos lo que tenemos cubriéndonos de oscuridad y llevarnos a la luz. Claro, es para ver quién es el rey. Si yo para entrar a un reino tengo que aceptar quién es el rey. Correcto. Y el nuevo pacto que habla Ezequiel o Jeremías, no me acuerdo ahora quién es, donde dice que Dios va a remover nuestro corazón de piedra y va a poner un corazón de carne lleno de su espíritu. Porque sin el espíritu no hay nada. Yo pienso que debemos tener una hora más para hablar de esto. Sí, de verdad que deberíamos. Yo creo que siempre decimos que es importante este tema de que Jesús nos revela el Padre y conocer al Padre, pero yo pienso también que también de igual la importancia es entender el Espíritu, porque es lo que nos lleva a nuestra vida cristiana. Y así nosotros debemos vivir una vida sometida completamente al Espíritu. Yo creo que eso es un tema que hay que profundizar de una manera tremenda. Bueno, por ahí podemos sacar un tiempo, tal vez el próximo programa o algo, para terminar con esto, porque nos quedan 2 minutos. Sí. Juan 14, 20, ¿qué dije? 26. Sí, Juan 14, 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Muy bien. Ahora vos fíjate que el Espíritu Santo será enviado ¿en qué? En mi nombre. En el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir enviado en el nombre de Jesús? El carácter. En el carácter de Jesús. O sea, cuando yo creo que en el carácter de Jesús estoy viendo el carácter del Padre, es allí que recibo el Espíritu Santo. Sin duda que el Espíritu Santo es el que me motiva para verlo, pero yo me puedo resistir a esa revelación. Yo me puedo resistir a la revelación de Jesús. Y cuando me resisto a la revelación de Jesús, ya el Espíritu Santo no puede actuar en mí. Te digo, este es un tema que hay que meterle. Sí. Y yo quiero terminar con Juan 16, 7 al 11, y tal vez dejarlo aquí con algo para analizarlo después. Pero a mí me impresionó mucho esto y no tenemos tiempo para meterle. Pero dice así: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría.
En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es este convencimiento de pecado? Según lo que hemos analizado y que Jesús enseñó. ¿Pecado de acciones? No, el pecado... ¿O pecado de qué? De lo que produjo el pecado en mí, que es la tergiversación del carácter de Dios. Que fue justamente lo que hablamos de Daniel. O sea, el Espíritu es el que me convence de que yo tengo una visión equivocada de Dios. Eso es pecado. Luego dice, y de la justicia de Dios. Ya lo mencionamos, que es la justicia de Dios. Me convence de que Dios me salva. Y del juicio que viene, dice mi versión, no sé cómo dice la tuya. Y de juicio. Y de juicio. ¿Qué es el juicio de Dios? De nuevo, ¿para qué Dios hace un juicio? Y esto lo hemos analizado muchas otras veces. Dios hace un juicio para salvar, para redimir, para limpiar. Hasta que yo no juzgo como Dios juzga, no puedo ser parte del reino de Dios. Sí, porque no hemos aceptado el Espíritu todavía. Claro. Y luego dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Está bien claro, por lo menos en mi versión. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cómo dice tu versículo, el versículo 11? El versículo 11 de Juan 16. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Ok. Fíjate que, según este texto, si lo estoy entendiendo bien, el que lleva la obra de juicio, el que ha juzgado a Satanás, es el Espíritu. Ahora, pero ¿cómo lo juzga? ¿Cómo? No, hago la pregunta, que no la vamos a definir ahora. Recién dijimos que Dios cuando juzga... Claro, sí. Libera, limpia, redime. Y acá ya dice que ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. O sea que hay que ver también cómo dice en el griego. Bueno, ahí se la dejo en remojo porque ya nos pasamos por un minuto. Wow. Pero anyway, es demasiado interesante esta obra del Espíritu Santo. Y de nuevo, nuestro objetivo aquí en Estudiamos Juntos no es decirte lo que tienes que creer, es simplemente motivarte a que estudies las Escrituras a la luz de Jesús, dejes que el Espíritu Santo te lleve a toda la verdad, que es lo que lo que Jesús enseñó. Y eso solamente ocurre cuando nos humillamos y nos entregamos a Jesús para que el Señor saque ese corazón de carne y saque el corazón de piedra y ponga ese corazón de carne que es el único que nos va a poder ayudar a aceptar esta revelación nueva de Dios que por años ha estado encubierta para nosotros. Así que nada, con eso los dejamos. Joel, ¿podrías terminar con oración, por favor? Vámonos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por este estudio. Y Señor, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos las limitaciones de nuestra mente, y por eso pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu, la revelación de Jesús para conocerte mejor y para que nuestras conclusiones no nos aparten de ti, sino que nos acerquen cada día más a tu persona. Gracias, bendice a todos los que están conectados escuchando, y te pedimos que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, gracias por haber estado con nosotros y te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos.